amar. Y lo que no amo, también ámenlos. Amén. Amamos a todos. ¿Se ha puesto a pensar en Mateo 5 usted que el Señor nos da? Gracias, hermanita. Que el Señor nos ha dado ahí una lista de cosas que Él espera que usted y yo hagamos en referencia a nuestros enemigos. ¿Verdad? ¿Sí lo ha leído en Mateo 5? Amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen y orad por los que os soltrujan y levantan falsos testimonios en contra de vosotros. Y uno se queda pensando y digo, Dios mío, si eso es lo que tú esperas que yo haga con mi enemigo, ¿qué será con mi hermano? Voltea al que está a su lado y dígale, me tienes que amar así como yo te tengo que amar. Amén. Me tienes que amar, es una obligación. Amén. Yo sé que hay hermanos y hermanas que aún también son un poquito complicadas y en términos que entendamos de este tiempo, un poquito tóxicos y tóxicas. Hay tóxicos y tóxicas en la iglesia también, pero hay que amarlos. ¿Sí o no? Hay que amarlos. Y bueno, les felicito, la iglesia se ve hermosa y escucho los planes, los proyectos que tienen y qué bendición. Hace 7 años tomé la iglesia que por la gracia del Señor pastoreamos y ministramos y en aquel entonces, octubre 14 del 2018, recibí una congregación como con unos 45, 50 bautizados y dentro de esos pues algunos que estaban más para allá que para acá, ya usted me entiende, ¿verdad? Pero entré creyendo que la obra del Señor, la iglesia del Señor está diseñada para crecer, para avanzar. La iglesia no está diseñada, no fue diseñada por Dios para estar estancada, para que esté ahí en una mediocridad, sino que diseñada para crecer, para avanzar, para conquistar. ¿Alguien cree eso conmigo? Y bueno, empezamos a motivar a los hermanos y a predicarles y a enseñarles sobre lo que la palabra del Señor dice de cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia no está para ser una más de la esquina, una más del pueblo, sino que la iglesia está para poder establecer el reino de Dios aquí en esta ciudad o en este pueblo. Y bueno, empezamos precisamente con lo que el pastor hablaba del ciclo de evangelismo y les animo, les motivo a que usted, hermanos, se una a la visión, se una al propósito. Dios no lo salvó, Dios no lo ha redimido, Dios no lo ha salvado para que usted sea aquí el Mr. Pentecostal y la Mrs. Pentecostal. No, Dios la llamó y Dios lo llamó para que usted sea parte de la visión, no del pastor. Esta no es visión del pastor. La visión de las almas es la visión de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. Y tuvimos nuestro primer día del amigo ya hace unos años y en esa ocasión tuvimos 47 amigos por primera vez en la casa de Dios. 47 amigos en una escuela dominical que por primera vez llegaron a la casa del Señor. Y de esos 47 tuvimos una cosecha de 9 almas que entregaron sus vidas a Dios y que fueron bautizadas en el nombre de Jesús. ¿Alguien se alegra por eso? Tuvimos el segundo día del amigo unos meses después en otro ciclo y esa ocasión los números se invirtieron. En lugar de 47 tuvimos 74 amigos por primera vez y de esos 74 bautizamos 17 almas en el nombre de Jesús. Ya usted vaya haciendo las matemáticas. Y ahí continuamos y hemos continuado. Los números bajaron la tercera vez, tuvimos 50 amigos. La cuarta vez tuvimos 117 amigos por primera vez.
y la última vez que tuvimos fueron 127 amigos por primera vez en la casa del Señor. Y en lo que va este año del 2025, hemos bautizado 32 almas en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Y la iglesia va a crecer, amén, porque está diseñada por el Señor para crecer. Después les voy a dar más testimonios. Han surgido cosas poderosas en esos ciclos de evangelismo, en esos días del amigo, en las clases de discipulado. Hemos visto la mano de Dios, pero tendremos tiempo para hablarles y darles más testimonio acerca de ello. Así que anote a sus amigos, ore por ellos, interceda por ellos, ayune, saque ayuno por ellos. Y usted siembre la semilla, de lo demás se encarga Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento Dios se encarga. Haga usted su parte, Dios se encarga de hacer la parte de él. Puestos en pie, Hechos capítulo 1. Gracias, pastor, por la invitación, la confianza que nos da de poder en este día traer el consejo, la palabra del Señor. Reciban saludos de mi esposa. Estaba supuesta a estar con nosotros, hubieron ahí algunos inconvenientes y no le fue posible a última hora viajar, pero reciban saludos de ella, de mis hijos. Tengo 3 hijas y un varón, y de la iglesia, la hermosa iglesia que está en Puerto Arturo, ahí su familia en Cristo. Todos en pie, por favor, al menos que tenga un impedimento físico que no pueda hacerlo, le entendemos, pero de lo contrario es mi costumbre leer la palabra de Dios estando todos en pie. Hechos 1, el verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea echada desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, todos digan, es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Quiero en este día predicar por unos minutos bajo este tema: uno que falta. Uno que falta. Señor, he dado lectura a tu palabra y ruego que por los próximos minutos usted, Señor, derrame de su unción sobre mi vida, dirige mis pensamientos, mis palabras, y que hoy podamos ser edificados, Señor, por ellos. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede decir en el nombre de Jesús? ¿Alguien puede gritarlo? En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse dando gloria a Dios. Uno que falta. Dios bendiga la lectura de su palabra. Un soldado japonés llamado Choichi Yoki fue enviado durante la Segunda Guerra Mundial a la isla de Guam. Su larga pesadilla comenzó el día
en el mes de julio del año 1944, cuando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos invadieron la isla como parte de su plan ofensivo contra los japoneses en el Pacífico. Dicho enfrentamiento o combate tan intenso llevó a un alto número de víctimas de ambos lados que fallecieron. Una vez que se interrumpió la línea de mando japonesa, Jouki y otros de su pelotón quedaron totalmente a la deriva. Los dejaron en la selva o en esa isla para que ellos se defendieran por sí mismos. Desde el comienzo tomaron medidas extremas para que no los detectaran. Hasta borraban sus huellas mientras se trasladaban de un lugar a otro. Y en los primeros años estos soldados se alimentaron, fue de animales que, hermano, entre ellos ranas y sanguijuelas que sacaban del río. De esa manera sobrevivieron. En Japón la familia fue a perder las esperanzas de un día reencontrarse con sus familiares, y así fue en el caso de este soldado Jouki. Él permaneció 28 años en la selva y toda la familia lo daba por muerto. Pero de repente la historia triste se torna en una noticia milagrosa, porque ahora, después de 28 años, reciben la noticia que Jouki no está muerto, que él vive y viene de regreso a casa. Y después de 28 años, la familia nuevamente llega a estar completa. No obstante, fueron 28 años que la familia lo hacía de menos, 28 años que la familia lo tenía por muerto, 28 años que faltó un hijo, que faltó un esposo, que faltó un padre, 28 años que faltó un amigo, pero por fin regresó. Y cuando leía esta historia, vino a mi mente este momento en el libro de los Hechos, capítulo 1. Este pasaje en el cual hemos leído que a menudo podríamos nosotros pasar por alto lo especial, lo poderoso que hay en estas letras. Pudiéramos nosotros ignorar las realidades claves que hay ahí, que se necesitan entender para que usted y yo podamos experimentar un Pentecostés en nuestras vidas. Para poder comprender las riquezas y las profundidades que hay en ello, necesitamos sumergirnos en este pasaje y entender lo que el sagrado texto nos da. El escritor del libro de Hechos, Lucas, el médico amado y el compañero fiel de viaje del apóstol Pablo. Y cuando Lucas escribe, él escribe, hermano, para darnos a conocer la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él escribe el Evangelio según San Lucas, él habla acerca de la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión del Señor. Pero cuando llegamos a Hechos, él nos narra la historia del inicio de la iglesia primitiva. En Hechos, él comienza a hablarnos de la ascensión del Señor Jesucristo hasta la llegada del apóstol Pablo a Roma. Y Lucas, siendo médico, él era un historiador meticuloso. Lucas se preocupa en darnos a conocer detalles. Él es preciso por la veracidad de los hechos y por lo tanto no es solo un escritor, pero él es un teólogo inspirado por el Espíritu Santo que tiene la necesidad de demostrar cómo es que el Espíritu Santo empoderó a los cristianos del primer siglo para llevar el evangelio a todo el mundo, a tal punto que el libro de Hechos nos declara que los primeros cristianos o aquellos miembros de la primera iglesia fueron considerados como los hombres que trastornaban el mundo. Donde ellos llegaban, cosas sucedían, milagros ocurrían, liberaciones, sanidades. Hermano, era una iglesia que conquistaba, que aún en medio de persecuciones y ellos tenían que ser esparcidos a diferentes lugares, llegaban, predicaban el evangelio y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Alguien dice gloria a Dios.
El libro de Hechos es un libro de acción, es un libro de movimiento, de expansión, de milagros, señales, de maravillas, pero también es un libro donde nos habla de persecución, de oposición y de sufrimientos. Por un lado nos habla de cómo Dios transformaba vidas, sanaba las enfermedades, liberaba a los que estaban cautivos, cómo ciudades enteras eran impactadas, cómo naciones enteras venían al conocimiento de la verdad. Pero por otro lado también nos da a conocer que muchos de los primeros cristianos fueron vituperados, muchos de ellos tuvieron que sufrir muerte, tener que pagar altos precios de sacrificio. El libro de Hechos nos habla de cómo la iglesia comenzó en aquel primer siglo. El libro de Hechos en el capítulo 1 nos ubica justo en el momento donde viene terminando un periodo de silencio. El pueblo judío estaba viviendo bajo el dominio de diferentes imperios como los griegos, los persas y los romanos. Y ahora que habían experimentado tanta opresión y persecución, el templo había sido profanado, las escrituras habían sido quemadas, la ley de Moisés había sido prohibida y muchos de los judíos habían sido martirizados a causa de su fe. Pero a pesar de toda esa desesperanza, el pueblo judío nunca se le apagó la fe de que el Mesías en algún momento aparecería. Ellos recordaban las profecías de Isaías de que nacería un niño, que un hijo les iba a nacer y el principado sobre su hombro, y sería su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que Él establecería el reino, que Él traería justicia, Él sería el ungido de Dios, una esperanza que ellos nunca perdieron. Porque cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo nació de una virgen tal como había sido profetizado en la ciudad de Belén. Hermano, Jesús se presentó como el Mesías, el Cristo, el ungido. Él vino realizando milagros, calmó tempestades, multiplicó los panes y los peces, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, enseñó con autoridad como nadie jamás lo había podido hacer antes. Él habló del amor de Dios, Él perdonó pecados, Él dio vida y abrió el reino de los cielos. Y doy gracias a Dios por todo lo que ese Dios manifestado en carne vino a hacer aquí a la tierra. Alguien alaba el nombre del Señor Jesucristo. Pero a pesar de sus milagros y señales, muchos lo rechazaron. Líderes religiosos lo acusaron incluso de ser un blasfemo, lo entregaron a las autoridades romanas y lo crucificaron. Pero la buena noticia para usted y para mí es que aunque Él murió en esa cruz, la muerte no lo pudo detener, el sepulcro no lo pudo detener, porque al tercer día el Señor resucitó entre los muertos, venciendo el pecado, venciendo la muerte, abriendo el camino para la vida y para todos los que creen en Él. Entonces, la resurrección de Cristo es el evento central de la fe cristiana. Es la prueba irrefutable de lo que Él dijo ser: el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Redentor. La resurrección es la garantía de nuestra fe. Por eso es que estamos esta noche aquí en la casa de Dios, porque Él vive, nosotros morimos, porque Él derrotó la muerte, porque Él venció la tumba, porque Él tuvo victoria sobre el pecado, se levantó venciendo y está aún Él venciendo y vive por los siglos de los siglos. Alguien alaba el nombre de Jesús. Al amanecer del domingo en la mañana, la piedra se removió, el cuerpo se levantó de esa tumba, y Él tiene las llaves ahora del Hades y del infierno en sus manos. Y una voz comienza a hablarle a aquellos hombres y a aquellas mujeres. Oh, hermano, y esas palabras que ellos declararon siguen haciendo eco aquí esta noche. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Él no está aquí, Él ha resucitado. Yo no sé usted, pero yo sirvo a un Cristo vivo. Yo sirvo a un Dios vivo. Algunos lo tienen todavía en un madero crucificado. Algunos lo traen ahí pintado dentro de la billetera en una tarjetita, pero mi Dios está vivo. Y si no lo sabía, déjeme, le voy a declarar algo. Él está aquí esta noche moviéndose en medio de nosotros. Hay alguien que pueda alabar al Señor Jesús esta noche. Hay alguien que pueda celebrar la vida, que pueda celebrar la victoria. Habrá alguien que pueda celebrar la resurrección de Jesús. Mi Cristo vive. Mi Cristo vive, y el salmista lo dice: mi Dios no es Dios de muertos, mi Dios es un Dios de vivos. Los muertos no alabarán a Jehová, ni cuantos descienden al Seol, pero los que tenemos vida, los que tenemos aún oxígeno y respiración, alabaremos el nombre de Jehová. Habrá alguien que por unos 30 segundos puedan darle una alabanza viva, una alabanza de victoria, una alabanza de regocijo, de alegría a ese Dios todopoderoso. Vamos, déselo fuerte, abra su boca, exalte a Jesús. Aleluya. Alguien grite: mi Cristo está vivo. Tenga la bondad de sentarse. Gloria al Señor Jesús. Ahora, al momento de él resucitar, durante 40 días, con pruebas indubitables, el Señor se presentó a sus discípulos. Y Él llegó para darle instrucciones a sus discípulos. Quiero que permanezcan en Jerusalén y no salgan de ahí hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Él dijo: yo voy a ir, yo me voy a ir, pero no os dejaré huérfanos. Voy a enviar al Consolador. Ya no iba a ser Jesús con los discípulos, pero iba a ser Jesús en los discípulos. ¿Alguien da gloria a Dios? Ahora, la Biblia dice que Él fue entregado por alguien cercano. Fue arrestado y posteriormente azotado, golpeado, escupido, maltratado. Lo despojaron de sus ropas. Tuvo que caminar cargando una cruz muy pesada. Fue clavado en ese madero. Una lanza traspasó su costado y murió. Fue sepultado. Y mientras que todo eso sucedía, mientras tanto, aquel que lo había entregado fue, y no pudiendo cargar con la culpa que venía sobre él, quiso retractarse, fue a devolver las monedas de plata. Y ellos dijeron: ¿qué tenemos que ver nosotros en ese asunto? Y tiraron las monedas a la tierra. Y Judas, en lugar de arrepentirse cobardemente, fue y se quitó la vida, se suicidó. El suicidio no es la salida. El suicidio es una acción cobarde. Tienes que arrepentirte delante del Señor y implorar por perdón, y el Señor te perdona y te levanta y te restaura. Jesús resucita. Él comienza a desaparecerse a sus discípulos con instrucciones: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ya no estaré con vosotros, pero estaré en vosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y estando ellos mirando al cielo, entre que ellos miraban al cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron dos ángeles con dos varones con vestiduras blancas al lado de ellos, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Por tanto, los discípulos subieron, dice, al aposento alto. Entraron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos, la Biblia leímos que dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando, estaban rogando al Señor, estaban ahí ellos unánimes. Pero por los últimos días o las últimas semanas, ellos, hermano,
habían sido víctimas de sucesos muy drásticos y violentos. Jesús, su maestro, había sido entregado por uno cercano. Habían ellos sido testigos de todo lo que el Señor padeció. Y ahora también aquel que los había engañado, uno que habían dado con ellos como parte del ministerio, era nada más y nada menos que el tesorero. Y seguro que cuando alguna necesidad se presentaba en los discípulos, Jesús les decía: vayan, hablen con Judas, díganle a Judas que les dé ahí el salario de la semana, que Judas les dé para la comida, que Judas les dé para la medicina. Yo no sé, pero había una cercanía con Judas. Pero ahora Judas no está. Fuera de que nos traicionó, Judas se mató. Eventos trágicos, eventos, hermano, que vienen y marcan la vida. Y Judas, hermano, ahora compañero de viajes por los últimos 3 años, ya no están. Y suben al aposento con una orden: quédense en Jerusalén y no salgan. Y los hermanos pues como que tratan de ignorar todo lo que ha pasado, como que tratan de olvidar todos los acontecimientos que han venido pasando en las últimas horas, en las últimas semanas, en los últimos días. Suben al aposento porque así fue como Jesús les dice. Y todos se olvidan y quieren es como que dejar atrás lo que sucede, lo que sucedió, y perseveran en oración y ruego, esperando la promesa que Jesús les había dicho. Pero en medio de eso, Pedro se levanta y comienza a hablar nuevamente de lo acontecido. Pedro como que vuelve a hacer referencia y a recordar de lo que ha pasado. Y hay algunos que no les gusta recordar el pasado. Hay algunos que no les gusta hacer referencia de ciertas experiencias del pasado, porque hay situaciones que duelen. Hay situaciones que han dejado cicatrices en el alma, en el corazón. Hay algunos que quizás todavía tienen heridas sangrientas ahora mismo en el alma y en el corazón de lo que ha sucedido en el pasado. Y Pedro se levanta y comienza a decir: era necesario que sucediera todo lo que pasó. Y como que más de alguno tal vez ha de haber pensado: y ahora Pedro, ¿qué está haciendo otra vez? Hablar de lo mismo. Que Pedro al caso es tan insensible. Al caso Pedro ignora que esto nos ha dolido, que esto nos ha lastimado, que uno de los que estaba con nosotros traicionó al Señor con un beso, y fuimos nosotros testigos de todo el vituperio, de todo el calvario que el Señor pasó. Y ahora Pedro está haciendo referencia de ello otra vez. Pedro levantó la voz. Pedro reconoció que faltaba uno en el aposento alto, que había un vacío, que había una herida, que faltaba una pieza. Algo sucedió que había llegado a herir el círculo apostólico que Jesús mismo había establecido. Él reconoce que el diablo vino y golpeó, hermano, a uno de los 12 que fueron elegidos por el Señor. Y Pedro es tipo y figura de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Habían muchos otros ahí reunidos, pero nadie se atrevía a decir nada. Pero Pedro rompe el silencio y comienza a decir: aquí no podemos estar fingiendo y aparentando de que todo está bien, porque no nos gusta a ninguno de nosotros mostrar nuestras heridas, no nos gusta mostrar lo que perdimos. Pero escúcheme bien en esta noche: el silencio impide el milagro. El silencio nos detiene del propósito de Dios. El silencio nos vuelve extraños. El silencio nos vuelve, hermano, nuestras mentes cauterizadas y nuestros corazones de piedra. Y es por eso que Pedro alza la voz y dice: momento, algo está mal aquí. Él no comienza diciendo: paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga, todo está bien en este lugar. No. Pedro, hermano, está reconociendo es que no está bien el círculo apostólico, que hubo una pérdida, hubo un golpe, un daño en el círculo apostólico. Todos los discípulos guardaron silencio. 10 de ellos, hermano, no tuvieron el valor de afrontar la realidad. Y es lo mismo que sigue sucediendo
sucediendo hoy en día, hermano, donde hay personas que prefieren es actuar como que todo está bien, nada ha pasado. Preferimos esconder lo que ha pasado y estamos en el aposento alto aquí en esta noche esperando la promesa del Espíritu Santo, pero se hace necesario que antes que podamos experimentar un Pentecostés, reconozcamos que hay algo que falta. Hay algo que vino y nos golpeó. Y yo sé que el enemigo se vino contra nosotros. Hermano, se ha levantado con fuerza. Y tú no tienes que esconder tu derrota. Está bien reconocer que hemos perdido algunas batallas, de que hemos recibido ciertos golpes. Perder no es una derrota, hermano. Pero cuando usted y yo reconocemos, no está bien, pero todo va a estar bien. Yo creo que Dios todavía tiene el control de mi vida. Yo sé que Dios todavía tiene el poder para sanar mis heridas y restaurar mi corazón, sanar mi alma. Entonces, hermano, estamos nosotros reconociendo que necesitamos de Dios. Y hoy le estoy hablando quizás a alguien en esta hora que por fuera está sonriendo, está aparentando que todo está bien, que es fuerte, se cree invencible, pero por dentro hay una alma, hay un corazón ensangrentado. Y en esta noche vengo bajo la unción del Espíritu de Dios que está sobre mí. Vengo a despertar la conciencia de Pedro, que dice: hey, algo no está bien aquí, algo está faltando. Alguien aquí tiene que decirle al Señor: haz algo esta noche. Ya no quiero fingir, ya no quiero aparentar, yo no quiero seguir engañando al hombre, porque reconozco que a ti no te puede engañar. Algo no está bien, pero creo y tengo la confianza de que todo va a estar bien. Algo vino y me golpeó, algo vino y me lastimó, pero me voy a levantar en el nombre de Jesús. Estoy herido, pero me voy a recuperar. Me tiraste en la lona, pero me voy a parar. No me voy a rendir, no me voy a quedar aquí. Pedro dice: nos falta uno aquí en el círculo. Y usted diría: ¿por qué es que Pedro hace referencia de uno si habían más ahí reunidos? ¿Por qué hablar de uno? ¿Sabe? La traición y la muerte de Judas no solamente fue una tragedia, sino un golpe a la estructura del liderazgo que Jesús había establecido. No era cuestión numérica, era cuestión simbólica, espiritual y funcional. Y Pedro no dice que sería conveniente o opcional que resolvamos esto en el verso 21, sino que él dice: es necesario, es una obligación, es una urgencia que llenemos el vacío que tenemos si queremos tener un Pentecostés. Pero ¿por qué Pedro? Ya olvidémonos de esto, no lo recordemos más, no hablemos más de esto. Pero Pedro dice: no lo podemos olvidar, porque Judas era uno más entre nosotros. En otras palabras, era alguien fundamental, era alguien importante. No era un desconocido o alguien que aparecía cada domingo o de vez en cuando. No, él era uno que era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas fue escogido al igual que nosotros para ser uno más de los que anduvo con Jesús. Judas era parte del diseño apostólico. Él era uno de los 12. Y el número 12 en la Biblia se asocia principalmente con plenitud, el orden divino, con autoridad y con perfección. Encontramos esto en diversas ocasiones en la Biblia, especialmente en relación con el pueblo de Israel. 12 tribus, 12 espías, 12 puertas, y ahora el liderazgo de la iglesia que Dios establece, hermano, también pone sobre ella 12 discípulos o 12 apóstoles. En resumen, el número 12 sugiere el orden divino, una organización completa y un propósito definido. Ahora, cuando pierden uno, ya no son 12, ahora son 11. Y 11, hermanos, se asocia
en la Biblia con desorden, con imperfección, con algo incompleto. No tiene un significado positivo como otros números en la Biblia, como el 7 o como el 12 en este día. En otras palabras, en resumen, el número 11 no es un número que indique plenitud o perfección, sino más bien es un número que señala la necesidad de completar o de perfeccionar algo. Entonces, cuando el apóstol Pedro se levanta y comienza a hablar, él está siendo guiado por el Espíritu de Dios para restaurar el círculo apostólico, para llenar o ocupar un lugar que faltaba para que pudiera ocurrir lo prometido que el Señor tenía para con ellos. Esto habla entonces de la necesidad de reconocer que algo falta. No podemos continuar actuando o fingiendo de que todo está bien y querer, hermano, dejar las cosas como que nada ha pasado en el pasado. Tenemos que confrontar nuestra realidad, aceptar de que Judas ya no está entre nosotros, pero tenemos que cerrar un ciclo. Y hoy le estoy hablando a personas aquí que algo falta. Hay un detalle en la historia, y es que dice que estaban en el aposento alto y perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Por qué no descendía el milagro? ¿Por qué no descendía el Espíritu Santo? Porque estaban actuando o fingiendo o ignorando que algo había sucedido. Pero si usted lee el capítulo 1, después de que Pedro dice algo falta, tenemos que llenar este vacío. Tenemos que esto que está incompleto lo tenemos que volver a completar. Tenemos que ocupar este espacio con uno de que ha estado con nosotros desde el principio, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo. Y bueno, presentaron a dos, oraron, y el Señor, hermano, ahí le señaló a Matías, y Matías viene y ocupa el lugar de Judas. Termina el capítulo 1 con la elección de Matías. Léalo en su Biblia. Ahí termina el capítulo 1. Entramos al capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hay un detalle. En Hechos 1 dice que perseveraban unánimes en la oración y el ruego. No dice juntos porque no estaban completos. En Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Están completos. Lo que faltaba ya no falta. Ya ahora ya no hay un vacío, sino que estamos ahora completos. El círculo apostólico de liderazgo que Dios estableció está completo nuevamente. Y ahora sí, verso 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. La razón que hay algunos que están en el aposento alto y no pueden recibir el Espíritu Santo es porque no quieren ser honestos consigo mismo. Están queriendo esconder algo, ocultar algo. Algo falta, algo no quieres confrontar, algo en tu vida no le estás permitiendo a Dios que Él entre y obre y sane y Él haga una obra especial. Y vienes al culto y estás cantando y aplaudes, levantas las manos, escuchas el mensaje, pero así como llegaste, así te va. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay una llenura, no hay un gozo, no hay una felicidad perpetua, sino que eres alguien que sube y baje, alguien inconstante, porque no quieres confrontar de que algo falta. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Dios te bendiga. Y no sabemos ya todo el protocolo: bendecido, prosperado y en victoria y con peligro de mejorar. Pero por dentro, heridas sangrientas. Ya hasta los niños les sabemos decir: hey, ya saben pues,
cuidadito se les ocurre decir lo que está pasando en la casa. Y en el carro venimos peleando como perros y gatos, pero en la iglesia todos sonriendo. Aleluya, gloria a Dios. Me voy con él y ya sabes cómo pegar los zapatazos y todo, porque quieres es aparentarle a todo mundo de que todo está bien. Pero Dios no puede ser burlado. Aló. Y hoy se hace necesario que la voz de Pedro, de tu conciencia, hoy alce la voz y diga: ¡hey, momento! Algo falta aquí. Algo nos falta. Un golpe recibimos. Hay una herida. Hay algo que no está completo. Y no es hasta que tú lo reconoces. No es hasta que tú le permites a Dios. Oh, porque mire, ellos permitieron al Señor. Porque ellos comenzaron a orar y decir: oh, Señor, tú que formaste los cielos, que creaste los cielos y la tierra, oh, tú que eres poderoso. Ellos comenzaron a orar. No fue hasta que ellos vinieron y se pusieron a cuentas o sinceros delante de Dios, que Dios les suple lo que faltaba. Y entramos a Hechos 2. Mire, esto nos surge hasta nosotros los pastores. Fui a predicar a un lugar y voy a ser vulnerable con usted. Y da la casualidad que me ponen a compartir la misma habitación con el pastor en camas separadas. Un detalle muy importante que usted sepa: camas separadas. Misma habitación, camas separadas. Y entro y es un pastor que yo admiro, que es un modelo para mí seguir. Y yo pues me siento es en la nube, porque estoy compartiendo habitación con un pastor que es un ejemplo para mí. ¿Cómo estás, pastor? Y yo: bien, bendecido, estamos en victoria. Y él se me quedó viendo y me dijo: no seas hipócrita. Puedo ver en tu mirada de que no todo está bien. Y ciertamente era en el momento donde estábamos atravesando un valle literalmente de sombra y de muerte en mi casa. Mi esposa luchando con la leucemia, recibiendo reportes negativos tras reporte negativo. Estoy en una crisis económica. No tengo para comer, no tengo para pagar las cuentas de luz, de agua. Me desconectan la luz, me desconectan el agua. Había ido a ese viaje a predicar y me fui sin $1 en mi bolsa, no dejé ni $1 en la casa. Estoy en una crisis, pero llego, todo bien. Dios le bendiga, bendecido, prosperado y en victoria, y que no se cruce el diablo porque lo mato ahorita. Pero el pastor me dice: no seas hipócrita. Cuando él me dice esas palabras, recibí como un golpe en mi corazón y empecé a llorar y le dije: la verdad es que no estoy bien. Aún ministerialmente en ese momento sentía que iba de declive. La iglesia no avanzaba, la iglesia no crecía, no estaba a gusto conmigo mismo. Pero el protocolo me decía: todo bien. No hay que darle a conocer a nadie mi problema. No hay que darle a conocer a nadie, porque a veces creemos que eso es sinónimo de debilidad, de que a la gente qué le importa y qué van a pensar y qué van a decir. Y ahí nos estamos a veces ahogando en ese dolor, en esa herida sangrienta. Pero yo quiero decirle que no es hasta que tú y yo admitimos no está todo bien, donde le permitimos a Dios para que Él entre y obre. Mientras que tú y yo decimos todo bien, estás diciendo: yo tengo control de todo, yo tengo todo bajo control. Pero cuando la realidad es que todo se te está desboronando y se está viniendo al piso, pero cuando dices: oh, aquí algo falta, como lo hizo Pedro, y tú lo presentas delante de Dios, Dios suple entonces la necesidad. Escúcheme esto: ese problema es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida.
Ese vacío es para que tú puedas ver la mano de Dios glorificarse en tu vida. Pero lo tienes que admitir, lo tienes que reconocer. Recibí un golpe, recibí algo inesperado. He experimentado pérdidas, he experimentado dolor. Pero Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy todavía confiando y creyendo en tus promesas. Y Dios va a suplir de manera milagrosa lo que está faltando, lo que estás necesitando. Y con ello también el Espíritu Santo, que va a venir para darte poder, para darte autoridad, para sanar las heridas de tu corazón. Pero hay alguien hoy en esta noche que está bajo el sonido de mi voz, que tiene que reconocer: algo falta. Algo falta. Algo falta. Y quiero que darle por testimonio que a partir de ese momento, que fui confrontado por este pastor, y que esas palabras llegaron y golpearon, empecé a experimentar un rompimiento en mi vida. El milagro llegó a la vida de mi esposa, hermano, y Dios me la tiene sana. Dios me la sanó completamente. La iglesia comenzó a tener un despegue. Comenzamos a bautizar, y ya le conté un poco el testimonio. Y el domingo pasado tuvimos 223 personas en la congregación, hermanos, sentadas escuchando el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien admite: no todo está bien, algo falta, pero lo pones en las manos de Dios y dejas de fingir y de actuar, entonces el Espíritu Santo llega. El Espíritu Santo llega y te bautiza. Y yo estoy creyendo que va a venir el Espíritu Santo con poder y con fuerza sobre la vida de un hombre, sobre la vida de una mujer, sobre la vida de una familia y sobre toda esta congregación. Pero hay alguien que tiene hoy que reconocer y admitir: algo falta. Ponte de pie, por favor. Algo falta. Algo falta. Hay crisis en la familia y a veces no queremos admitirlo. ¿Y sabe cuál es el secreto para poder recibir perdón de pecados? Si confesáramos con nuestra boca. Si usted y yo confesamos, ¿sí o no? La confesión es admitiendo culpa. La confesión es decir: sí, yo sé que le he echado a perder. Yo sé que hubo un descuido. Yo sé que fui negligente. Uno está admitiendo. Lo primero para recibir perdón es reconocer. Reconozco. Si no reconoces, pues estás diciendo: todo está bien, todo está perfecto. Y alguien dijo por ahí: y sí, todo está bien, pero bien mal. ¿Sí o no? Le queremos enseñar a los compañeros del trabajo que todo bien, a los vecinos todo bien, a los hermanos todo bien, a los familiares todo bien. Pero qué de esas noches que te acuestas en tu cama y no puedes dormir porque ahí la conciencia te está martillando. No hay paz en el hogar, tu matrimonio se está desmoronando, no hay una buena relación con tus hijos y como que todo se te está escapando de las manos, pero todo está bien. Y hoy Dios está hablándole al alma de alguien. Está bien que no todo esté bien. Familias perfectas no hay, vidas perfectas no hay, ministerios perfectos no hay, iglesias perfectas no lo hay. Pero cuando venimos y le decimos: Señor, aquí te lo entrego, algo falta aquí. Entonces Dios comienza, le cedemos el lugar a Dios y Dios comienza a obrar. Proverbios dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, el que admite, ese recibe bendición, recibe perdón. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera venir y a sincerarse con Dios? Es una semana de renovación. Es una semana donde usted está como iglesia creyendo de que Él va a derramar de su Espíritu Santo.
Yo quiero invitar a todos a venir a este altar. Quita esas sillas si se tienen que quitar, pero ven y dile: Señor, tú que escudriñas la mente y el corazón,